es Marily Rodríguez Herrera y el día de hoy les estaré hablando sobre los elementos básicos de la psicometría y su aplicación. Esto en referencia a la materia de psicometría. Unidad 3. Elementos básicos en psicometría. Historia y clasificación de los test. Primero, vamos a empezar con la definición de un test psicológico, que nos dice que es una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Y el desarrollo de los test comienza con Wilhelm Wundt y su laboratorio experimental. Posteriormente, se le nombra a Francis Galton el padre de la psicometría. En su desarrollo nos dice que existe una uniformidad de criterios, es decir, que hay condiciones generales de aplicación, como son la iluminación, la ventilación, el material, la forma de respuesta de las personas examinadas y detalles de la situación del examen. También nos dice que mantiene el procedimiento tipificado de calificación, es decir, que otorga puntuaciones tal y como se indica. Después, la interpretación de puntaje nos dice que es objetiva, siempre y cuando sean independientes del juicio subjetivo del examinador. Existen normas tipificadas que el test intenta medir para la muestra o población. Y aquí retomaremos a Cronbach en 1968, que nos dice que un test es objetivo cuando todos los examinadores asignan el mismo valor a una ejecución determinada. Y como ya sabemos, el uso de test ha demostrado que constituye un medio auxiliar para nosotros los psicólogos. Elementos básicos de un test. Este está compuesto por tres principales. El primero de ellos es la confiabilidad, que nos dice que es la consistencia de la puntuación obtenida por una persona en distintos periodos de tiempo. Y los aspectos que tenemos que tener en cuenta son dos. La estabilidad temporal, que es el grado en el que las puntuaciones quedan afectadas por fluctuaciones diarias que se producen en el sujeto o en el ambiente en el que se aplica el test. Y aquí nos da un consejo. Que nos dice que el intervalo de aplicación no debe de ser mayor a 6 meses, pues puede provocar una falta de correspondencia en las puntuaciones. Después, el otro aspecto a tener en cuenta es la fiabilidad del examinador para la calificación y aplicación. Y pues aquí nos dice que casi todos los test proporcionan un procedimiento tipificado para su aplicación y puntuación. El segundo elemento es la validez, que es el grado en el que el test mide lo que pretende medir. Y aquí hay 4 tipos de validez. La primera es de contenido, que es determinar si la muestra representa la forma de conducta que ha de medirse. La predictiva indica la efectividad del test en la predicción de algún resultado. El concurrente nos dice la relación de las puntuaciones de test e índices de estatus de criterio obtenido. Y la última, que es de elaboración o de hipótesis de trabajo, es el grado en que mide una elaboración teórica o rango. El tercer elemento es la estandarización, que es el proceso de sistematización de todos los elementos para la recogida e interpretación de información, de manera que se utilicen los mismos instrumentos o técnicas y criterios de interpretación. La puntuación que obtiene una persona en un test se valora a través de varias normas, que son las normas de actuación, que se obtienen mediante el proceso de tipificación de dicho test. Es necesario que se aplique el mismo a una gran muestra que presentan el mismo tipo de sujetos a los que se destina la prueba. La muestra de tipificación nos sirve para establecer las normas que no solo nos van a indicar el promedio de actuación, sino también la frecuencia relativa de la desviación. Y bueno, por último, por población entendemos que es el grupo de personas de un determinado lugar que cumple con ciertas variables según el tipo de test. Los tipos de test. Aquí abarcamos 2 tipos, que son los de lápiz y papel y los computarizados. Los de lápiz y papel nos dice que existe una gran variedad de ellos. Y en estas es el sujeto recibe pues una prueba de papel o un folleto impreso que contiene las preguntas y él va a marcar sus respuestas de manera escrita en la hoja de respuestas que se le dé. Los ejemplos son los test de rendimiento, los exámenes de aptitud y las pruebas de inteligencia. Por el otro lado están los computarizados, que se aplican a través de la web, determinadas baterías neuropsicológicas y se emplea el uso de algoritmos complejos asociados a los modelos de la teoría de respuesta LIDEM para estimar la medida del rasgo latente de la persona evaluada y seleccionar los ítems a aplicar en tiempo real. Uno de los ejemplos es el EXO-Q. Este está basado en el cuestionario de Oviedo para la evaluación de la esquizotipia. Las características generales de los test. Los test psicométricos se basan en el principio de medir la ejecución de las personas en los mismos y comparar sus resultados con los obtenidos por otros sujetos pertenecientes al grupo normativo o de referencia.
Este modelo de la conducta se entiende determinada por atributos intrapsíquicos estables, por lo que la tarea evaluadora consiste en la búsqueda de las manifestaciones externas, es decir, las respuestas que se dan en los test. Estas manifestaciones nos van a servir como indicadores de los trastornos internos que no se pueden evaluar directamente. Las relaciones entre los atributos internos y las manifestaciones externas están basadas en las técnicas correlacionales. Los atributos internos, en función de los cuales se explica la conducta, se les denomina rasgos. Y los rasgos, pues, son constructos hipotéticos, teóricos, inferidos de la observación de las conductas simples. Las técnicas psicométricas, por tanto, son instrumentos de evaluación de rasgos o aptitudes que en una u otra magnitud nos van a conformar la estructura básica de la personalidad del ser humano y que nos va a permitir predecir la conducta una vez que se haya medido. Unidad 4. La psicometría y sus aplicaciones. En esta, la primera área es la educativa y nos dice que su objetivo es evaluar, identificar e intervenir en las problemáticas o necesidades individuales, sociales o colectivas que requiere el alumno. Sus características: se encarga de la intervención en evaluaciones educativas, investiga el comportamiento del profesor, al igual que los procesos cognitivos en los alumnos y su estructura. Las pruebas que se pueden aplicar es la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el WISC, que es aplicable a niños de 5 a 15 años, el GIPSY, que es una escala de inteligencia de Wechsler, pero para preescolar y primaria. Esta escala es una adaptación del WISC, pero para ser aplicadas a edades más bajas. Aplicación de test en el área social. Su objetivo se encarga de establecer las diferencias entre los rasgos psíquicos de cada individuo y compararlos con el resto de los individuos para así establecer los parámetros de conducta en la sociedad y el individuo. Sus características es que estudia la conducta y el funcionamiento mental del individuo como consecuencia de su contexto social. Las pruebas que se pueden aplicar es la escala de bienestar psicológico, que nos va a permitir apreciar el grado en el que el sujeto percibe su propia satisfacción y comodidad en su periodo de vida. Consta de 65 ítems e incluye 4 subescalas: el bienestar psicológico subjetivo, el bienestar material, el bienestar laboral y las relaciones sociales. Esta va destinada a adolescentes y adultos con edades comprendidas entre los 17 a los 90 años. Después seguimos con la aplicación de test en el área clínica. Esta está dividida en niños, adolescentes y adultos. Su objetivo es encontrar las diferencias de los individuos respecto a su comportamiento, partiendo de su descripción y estableciendo las características psicológicas principales de una persona o grupo, permitiendo así una predicción a partir de la conducta actual. Una de sus características es que se basan en el aquí y el ahora las pruebas y que la evaluación adulta e infantil son iguales en torno al método y criterios científicos. Las pruebas que se pueden aplicar es el inventario de ansiedad de Beck, que es un breve cuestionario autoadministrado con gran aceptación para medir la ansiedad en adultos y adolescentes, que viene siendo utilizado en la evaluación clínica. Después vamos con la aplicación de test en el área laboral, en la selección de personal y el clima social. Su objetivo es identificar determinados valores, rasgos y competencias en los candidatos para un puesto. Se usan para escoger quién es el más apto de todos para esa área y respecto a la cultura de la empresa. Sus características es que nos permite conocer las potencialidades y limitaciones de los candidatos para predecir así su comportamiento. También nos permite conocer el grado de satisfacción del empleado a nivel profesional y personal. Las pruebas que se pueden aplicar es el test de Cleaver, que es la compatibilidad entre el perfil de puesto y el estilo de personal. Evalúa la forma de trabajo normal, motivado, que nos arroja las necesidades de capacitación, y bajo presión, que indica las limitantes en el trabajo. La administración se basa en personas mayores de 16 años. Ahora vamos con el código de ética, que nos dice que la ética está relacionada con la moral. Se refiere a los principios y normas que rigen las conductas de los profesionales. Los códigos de ética pautan el trabajo de los profesionales, técnicos, trabajadores y estudiantes en cualquier profesión y en cualquier caso de negligencia. El propósito de los principios éticos es identificar la orientación moral que hay que tener en nuestro trabajo diario. Los principios éticos también nos facilitan la comunicación para lograr establecer un buen ambiente. En el caso de nosotros los psicólogos está dividido en 2 rubros, que es la responsabilidad y principios éticos, y nos dice que el psicólogo pues deberá considerar las pruebas psicológicas como instrumentos auxiliares
debe de desarrollar una actitud crítica, no dogmática, colaborar en el control profesional y comercial del material psicológico, velar por la protección legal de los nuevos instrumentos, adoptar una actitud de respeto y atención a los evaluados y dar una información general a los sujetos sobre el test. En el otro son los principios éticos de la Comisión Internacional de Test y las directrices para el uso de test, que se dividen en dos. Aplicar test adecuadamente, que pues nos dice que debemos establecer una buena relación con las personas evaluadas, tratar de reducir su ansiedad, eliminar distracciones, asegurarnos de que todas tengan el material necesario, supervisar su aplicación, dar las instrucciones en la lengua dominante, ajustarse a las instrucciones del manual, leer las instrucciones pausada y claramente a los demás, anotar las posibles desviaciones, registrar el tiempo de respuesta y que proporcionar una asistencia adecuada a personas con ansiedad o desazón. En la segunda división, puntuar y analizar los resultados de los test con precisión. Nos dicen que los usuarios competentes deberán seguir los procedimientos estandarizados. Hay precisión en las puntuaciones, llevar las transformaciones de puntuaciones directas, elegir los tipos de escala más convenientes, no sacar conclusiones erróneas, calcular las puntuaciones compuestas, inspeccionar resultados, describir e identificar con precisión los resultados, los tipos de escala, fórmulas, etc. Y bueno, las razones para controlar el uso de los test psicológicos, según Anastasi, son dos. Y la primera es que nos impide una familiaridad general con el contenido del test, lo cual puede provocar invalidación. La segunda es asegurarse que el test es empleado por un examinador calificado para ello. Desarrollo, estado actual y perspectivas de las pruebas para el estudio psicológico. Aquí actualmente la psicología es un equipo multidisciplinario en el sector salud. En geriatría se encarga, pues, respecto a las personas de la tercera edad. El psicólogo se encarga de la solución de tareas como estudiar sus funciones psíquicas y su deterioro, reactivar el sentido de vida e interés para reintegrarlos a la vida social. En pediatría se encarga de medir las capacidades intelectuales de los niños y adolescentes, estableciendo el riesgo de alteraciones emocionales y definir estrategias de tratamiento, lo que incluye pues los instrumentos y prevenir comportamientos dañinos y trabajar pues la promoción de la salud. En oncología se encarga de la correspondencia al estrés, la reactividad emocional, la flexibilidad a las demandas de la vida y principalmente pues su afrontamiento al cáncer. En neurología constituyen las herramientas de trabajo que permite colaborar en el establecimiento del diagnóstico diferencial y el trastornos orgánicos, ayudando así a definir el grado de daño cerebral y su recuperación. En cardiología se ha dicho que determinadas características de la personalidad, factores estresantes de su vida y los modos de afrontamiento conforman un estilo de comportamiento que pues puede favorecer a la aparición de enfermedades cardiovasculares, en especial los infartos. En psiquiatría, años atrás, el trabajo solo consistía en la aplicación de los test psicológicos y hoy su labor es establecer la salud del paciente, ofrecer la atención profesional necesaria al lado de los psicólogos. Y en cirugía realizan la preparación del paciente ante la intervención quirúrgica. Requiere un estudio detallado de la personalidad del paciente y su estado ante la demanda quirúrgica, ya que la reactividad emocional del sujeto puede entorpecer o favorecer la cirugía, al igual que su recuperación. Esto es todo lo de la presentación. Al final están las referencias y muchísimas gracias por su atención.